Bueno, les vamos dando la bienvenida, vamos a conversar un poco hoy de los inicios de la práctica, puntualmente de los inicios sobre cómo buscar un espacio, cómo arrancar desde ese lugar, esas cosas más primarias que uno necesita a la hora de poder empezar a ejercer, que un poco lo que hablábamos con Laura y que también veníamos hablando con Janina, con Vale, con los chicos del GPO, que muchas veces son cosas que nadie nos enseña, ¿no? Y que tenemos que ir como medio a los tumbos, y no porque nosotras vayamos a enseñarles, pero a veces el contar la experiencia ayuda a tener cierto registro de qué cosas se pueden hacer y tratar de orientarse un poquito sobre cuál es ese lugar que yo quiero o necesito en este momento, ¿no? O puedo en este momento. Voy contándoles un poquito mientras que vamos esperando que se sigan sumando. Para los que no me conocen, yo soy Mercedes Díaz, no sé cómo cambiar acá en el Meet el nombre. Parece que no se puede. Me parece que no, así que bueno, quedo como Grupo Psicoanalítico del Oeste, no soy yo sola, somos varios, pero mi nombre es Mercedes Díaz, hoy estoy acá desde este mail. Soy miembro fundadora del Grupo Psicoanalítico del Oeste y venimos trabajando desde hace ya unos cuantos años. Mañana tenemos aniversario, mañana van a ser 8 años que arrancamos con el grupo, desde esta propuesta de encontrar un espacio para los que no nos conocen o no son de la zona. Nosotros somos de zona oeste de Buenos Aires, y siempre lo que nos pasaba era que nos encontrábamos como muy solos, muy sin tener espacios de referencia, y a partir de la necesidad de construir esos espacios es que conformamos el grupo con la idea de empezar a encontrarnos con los colegas para conocernos, para poder intercambiar opinión, para saber quiénes son, ¿no? Los que compartimos cierta línea teórica, cierta lectura. Y empezamos a hacer estos encuentros a partir de materiales clínicos para poder debatir las cosas que nos iban pasando en el consultorio, en nuestras experiencias. Bueno, a partir de allí se fueron dando como algo medio vertiginoso en realidad, que fue que, bueno, ya que nos encontramos, ¿por qué no podemos charlar un poco sobre la teoría y cómo se entiende tal cosa y trabajar tal texto? Con lo cual rápidamente se empezaron a instalar no solamente espacios de articulación o de reflexión clínica, sino también teórica, y empezamos a dictar seminarios. Esto fue durante 2017-18, el 19 volvimos a dictar un seminario, 2020 pandemia, tuvimos como todos que pasarnos a las redes, a la virtualidad, y a partir de ahí, bueno, se nos abrió como la posibilidad de encontrarnos con gente más allá de la zona. Y una vez que pudimos volver a encontrarnos, nos parece también como muy importante poder sostener estos espacios virtuales de intercambio, pero también espacios presenciales, ¿no? Porque por ahí hoy podemos estar nosotros, que somos tal vez de distintas zonas o de distintos lugares, pero seguramente que también compartimos algo de la zona, y creemos que también es importante esto de seguir teniendo como ese pie zonal para poder seguir ofreciendo eso que nace con el grupo psicoanalítico, que es esto del intercambio, del conocimiento, del compartir con colegas y del saber quiénes son esos otros con los que podemos también contar, ¿no? Que esto me parece que es un poco lo que nos motiva también a armar este espacio de recientes graduados y estudiantes. Sí, yo te sumo, ¿no? En el 2019 hicimos nuestra primera jornada, y fue una jornada presencial. El año pasado hicimos la
la primer feria del libro psicoanalítico en Zona Oeste, y este año también vienen nuestras terceras jornadas, ¿no? Así que seguimos apostando a la presencialidad, a que podamos encontrarnos. La pantalla nos permite encontrarnos, y es como muy fácil, estamos a través de un clic y nos encontramos, pero la presencialidad creemos que nos da esa otra calidad y esa otra calidez que está bueno cada tanto poder encontrarnos, compartir un café y esas reuniones, esas pequeñas conversaciones a veces de pasillo son súper importantes, sí. Así que post pandemia, como todos, la virtualidad creo que llegó para quedarse, pero está bueno que no olvidemos la presencialidad y estas cuestiones. Por ahí retomando un poco, bueno, primero me presento, yo soy Laura Ramos, soy otra de las miembros fundadoras del Grupo Psicoanalítico del Oeste. Y les cuento por ahí un poquito cuál es la idea de estas reuniones, ¿no? Estas reuniones para estudiantes o graduados recientes. Se enmarcan dentro de lo que es la suscripción para graduados recientes y estudiantes. Este año, ¿no? Digo, así como Mercedes les contó un poco la historia del GPO, este año abrimos las puertas del GPO, además de los miembros como ahora está Valeria Souto, Janina Tucci y Micaela Donati, que son miembros activos y que vienen ya desde hace algunos años trabajando en la construcción del GPO. Este año hay miembros adherentes que se fueron sumando y las suscripciones, y sobre todo, después de cuestiones que fuimos conversando con distintos colegas, abrir un espacio dedicado específicamente para estudiantes y graduados recientes. Una de las cuestiones que fuimos observando es que no siempre los inicios de la práctica clínica psicoanalítica en particular, uno sabe por dónde empezar, ¿no? A veces uno se recibe, tiene el título en la mano, y ahora qué hago y qué hago con esto. Yo estoy en la Facultad de Psicología en la UBA y hablo con muchos estudiantes y muchos graduados que me dicen, bueno, es más, hoy hablaba con un colega recién graduado y me dice, ¿sabes qué estoy pensando? Que en ninguna materia de la facultad vimos historia clínica. No sé ni cómo. Y bueno, cuestiones como muy básicas que me parece que es importante que podamos transmitirlas, porque también está bueno poder acompañar o iniciar la práctica clínica con otros, ¿no? En general, y esto lo hemos hablado un poco, el grupo psicoanalítico surge para poder estar en compañía con otros colegas. Muchas veces la práctica clínica uno piensa que es solitaria, ¿no? Es verdad, uno está ahí solo con el paciente, pero creemos que tenemos que ir creando esos otros espacios que nos acompañen, que nos sostengan, desde donde podamos nutrirnos para poder atravesar estas cuestiones. Por eso creamos específicamente esta suscripción para estudiantes y graduados recientes. Hay un grupo de WhatsApp en donde enviamos alguna información. Vamos a tener estas reuniones cada 2 meses para ir conversando sobre estas cuestiones de los inicios, desde dónde empezar, cuáles son las dudas. También, por ser suscriptor o por ser suscriptor de esta suscripción de estudiantes o graduados recientes, tienen algunos beneficios, como descuentos en los seminarios que hacemos arancelados, pero también van a tener información sobre las actividades gratuitas que realizamos, bueno, como una manera, generar un canal de encuentro. Y una vez por mes, en el grupo de WhatsApp, vamos a abrir, si bien como la idea es que no sea un grupo donde estemos todo el tiempo publicando cosas, pero sí, una vez por mes vamos a abrir el chat para consultas, preguntas, para poder ir retomando también sus inquietudes, para que estos inicios de la práctica clínica no tienen por qué ser en soledad. La idea es que podamos armar un grupo para sostener entre todas estas cuestiones. Hoy hablábamos con Mercedes y un poco el GPO nace en el 2017, mañana cumplimos 8 años, pero en el deseo surge cuando nosotras éramos estudiantes, ¿no? Digo, nosotras fuimos compañeras de la facultad y nuestros inicios de la práctica fue en compañía de otros. Y la verdad que esto hizo que nuestros inicios fueran
mucho más, bueno, dudas siempre hay, preguntas siempre uno, siempre estas cuestiones las tienen, pero al poder compartirlo con otro hace que ese inicio no sea tan pesado. Y algo de esto es lo que queremos poder como replicar. En ese momento contamos con docentes y colegas muy generosos que nos acompañaron y que nos ayudaron a que esos inicios no sean tan difíciles. Entonces, bueno, algo de eso que recibimos hace muchos años atrás, hoy queremos poder replicarlo y que poder acompañar a otros en esos primeros pasos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la idea de las suscripciones y esta es la idea de este espacio. Como les decía, hoy es la primera reunión. La idea es que los meses pares, los segundos miércoles de los meses pares, sean estas reuniones en donde vayamos trabajando distintos temas. La idea es que después también si hay alguna pregunta o algún tema de interés puedan plantearlo y lo podamos retomar. Pero sobre todo es eso, es generar una red en donde sintamos que no están solos, ¿no? Y que es posible, y que es una clínica posible y que uno puede, cuando trabaja con otros es más fácil, ¿no? Uno se anima más y se habilita, ¿no? Que me parece que es a veces como lo más difícil y lo más importante para empezar. Sí, un poco lo que queríamos aprovechar es que ya que está Yani, Vale y Mica, por ahí que nos cuenten ellas muy, muy, muy chiquito cómo fue su inicio, ¿no? Cómo fue que recibieron su primer paciente, qué les pasó, ¿no? ¿Cómo hicieron para resolver esas cuestiones, para empezar a abrir el juego de, bueno, como les decía antes, no enseñar, pero sí contar experiencias que nos permitan reflexionar después ante las posibilidades, ¿no? Acerca del ejercicio. No sé si alguna de las tres tiene ganas de arrancar. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la verdad es que si yo tengo que pensar en mis inicios fue con el GPO, más o menos desde mi segundo año de la facu empecé a hacer grupos de estudio y espacios que estaban brindando el GPO en ese momento. Y claro, me empezaron a abrir como toda una cuestión diferente a la que se veía en la facu, que aparte en la facu a veces es más difícil como hacerle una pregunta a un docente como más, no sé, es posible, pero a veces hay que encontrar como el espacio, ¿no? Yo siempre me sentí muy contenida y mi primer paciente me lo derivó el GPO, así que igualmente tenía mucha incertidumbre, por ejemplo, esto de la historia clínica, me acuerdo que Lau me mandó qué modelo podía usar, porque me acuerdo que al primer paciente anoté en una hoja algunos datos, ni el DNI le pedí, como que no tenía como ese registro, lo importante de tener el número de alguna referencia por fuera de ese paciente, porque después, no, un montón de cuestiones que uno va viendo después y la importancia que tienen, pero bueno, creo que es fundamental estar acompañada de otros, porque si no es realmente como muy solitario, ¿no? Y siempre armar equipo, tanto con otros colegas como, bueno, yo trabajo mucho con niños, con cada pacientito me armo un equipo. Y me ayuda un montón, la verdad. Así que bueno. Buenísimo, ¿Vale? Bueno, les doy a todas la bienvenida y a todos. Lo mío fue bastante diferente, lo sentí yo porque después de bastante tiempo, en general no hay pedidos. En la época en que yo buscaba trabajo, cuando me recibí, atiendo hace ya casi 20 años, entonces buscaba en el diario y no se publicaban, se necesitan psicólogos. Y yo quería ya arrancar, entonces caminaba 4 cuadras en Ciudadela hasta la estación y había como no era una salita, pero un centro que era como una enfermería y una cuestión de salud chiquito. Entonces dije, bueno, yo me acerco ahí y les propongo que soy psicóloga, si hay algún gabinete, y no sé, como para promocionar un servicio más dentro de ese lugar. El hombre que me atiende me dice, no, mirá, acá no, es invierno, no se puede, pero él conocía
a alguien de la clínica del Pilar, que estaba del otro lado de Ciudadela, a 4 cuadras, o sea, 8 cuadras de mi casa para el otro lado. Me da el contacto y le pregunto si yo lo podía referenciar, así la gente sabía cómo yo llegaba a la clínica. Y bueno, eso fue lo que hice. Llamé, pedí hablar con esa persona, me presenté. La clínica no tenía terapeutas, no tenía psicólogos, ni tampoco tenía psiquiatras. Así que a partir de ese movimiento me tomaron y se armó como un servicio de psicopatología con el tiempo. Fueron ingresando otros colegas. Y bueno, así es como me autogestioné el lugar. También es importante sostener el análisis, capacitarse, son espacios de enriquecimiento, como dice Mica, ¿no? Que ella entró por el GPO con los otros y tratando también de ver desde uno en dónde uno se anima a representarse, a pensarse. Eso me parece cuestiones como fundamentales, así que así fue mi ingreso. Bien. ¿Chani? Bueno, yo particularmente ingresé gracias a una compañera de la universidad, colega. Yo me recibí en la Universidad de Morón y me interesé por el psicoanálisis y bueno, es como que acá por la zona encontrar espacios de formación, de supervisión, para mí fue como un tesoro, digamos, ¿no? Un gran hallazgo porque, bueno, la Universidad de Morón particularmente no tiene una formación del todo fuerte en el psicoanálisis, pero bueno, fue lo que a mí me gustó y gracias al grupo psicoanalítico pude como ir encauzando mi práctica con esta teoría, digamos, ¿no? Y después en la práctica clínica también es como que me fui encontrando con cuestiones que uno no espera, no te avisa, no sé, no sé si alguien te lo puede avisar. Cuestiones inesperadas que la verdad que compartiéndolas con otros colegas, también con las fundadoras que ya tienen más experiencia en la práctica, te da tranquilidad, a mí por lo menos me otorgaba cierta tranquilidad eh, y me resulta más grato, digamos, ¿no? Ir compartiendo con otros el transcurso, ¿no? De la práctica, más que hago consultorio y, bueno, a veces es un poco solitario. Bueno, como verán, no hay una única forma, ¿no? Algunos se conectan por un lado, otros por otros. Laura contaba, nosotras éramos compañeras de la facultad, a pesar de eso también hemos tenido como caminos diferentes y caminos que nos unían. Creo que lo que tienen en común las tres, ¿no? Lo que transmiten las tres es un poco, creo, lo que decía Laura, esto de hacerlo con otros. Realmente el iniciar cualquier cosa siempre es difícil. Y en iniciar una práctica que uno va a estar solo con un paciente, es muy difícil, ¿no? Si uno no se siente sostenido y acompañado por otros. Yo siempre digo, bueno, busquen espacios donde hay otra gente, donde no se encuentren solos, así como eso vale. Bueno, golpeó la puerta, hay un centro de salud, bueno, de repente había un centro de salud, pero estaba sola, ¿no? No había otros compañeros, otros psicoterapeutas, ¿no? Psiquiatra o que sea, pero cuánto más fácil es cuando uno arranca, como decía Mica, en un equipo, donde hay algo de esa práctica que se hace con otros, ¿no? Aunque cada uno después esté en su consultorio, cada uno trabaja individualmente, pero cuando es un equipo, hay algo de la red de sostén que provoca el grupo, el equipo, que nos da tranquilidad, que nos sentimos avalados, que nos sentimos sostenidos, ¿no? El trabajo institucional también genera ese efecto. Cuando yo sé que estoy trabajando para tal centro, tal equipo, tal institución,
de alguna manera me siento sostenida a través de esa institución. Bueno, si hay alguien que me contrató y que me tomó es porque confía en que yo esto lo puedo hacer, ¿no? Yo no sé si confío en mí, porque nunca lo hice, no tengo ni idea cómo me va a salir, si esto va a ser un desastre o no, pero hay alguien que sí confió en que yo puedo hacerlo, y eso ya es como una seguridad que me permite por lo menos animarme. Entonces, creo que el primer punto es, bueno, si tengo ganas de empezar la clínica, por ahí buscar, si me cuesta mucho, buscar espacios donde haya equipos, donde no sea un consultorio solo que alquilo y que no sé si me voy a cruzar con gente. Por ahí que haya algún tipo de persona que conozco y que, no sé, me dice, no, porque nosotros entre paciente y paciente nos encontramos en la cocina y charlamos, ¿no? Entonces que, aunque no sea un equipo en sí mismo, bueno, sé que va a haber como esa contención de que salgo después de ver un paciente y alguien puede escucharme, ¿no? Y decir, ay, no sé si me mandé una, no sé si me tira pata, no sabes lo que me dijo y me quedé removilizada. Son cosas que nos pasan, sobre todo al inicio, que como decía Yani, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, ¿no? Y nos sorprenden y todas esas cosas muchas veces nos descoloca. Y el saber que puede haber un otro, sea a través de un WhatsApp, o sea a través de una puerta, una cocina, un equipo que me sostenga, ya da como cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, por ahí, el que se sienta más inseguro, creo que es mucho más fácil animarse, así como vienen diciendo todas, como con otros, ¿no? Que no sea en un departamento yo sola recibiendo a una persona que no sé quién es y qué es lo que va a pasar ahí. Sí, te escuchaba y pensaba, digo, bueno, una a veces puede ingresar en un consultorio donde hay otros, y si no, por ahí también en esto, ¿no? Digo, que haya otro detrás de una puerta o detrás de un WhatsApp, como decía Mica, ¿no? Digo, a veces el equipo puede estar en lo presencial, porque uno comparte un consultorio donde hay otros que están atendiendo, o hay un recepcionista, o hay alguien y uno no está solo. O si no, uno tiene que armarse ese equipo en la cabeza. Mica decía, bueno, atiendo niños, entonces hablo con la maestra, hablo con el pediatra y me voy armando un equipo, ¿no? Cuando estudian en general hay un compañero de estudios, uno empieza con otros colegas estos inicios y está bueno poder compartir esos inicios con otros, ir armando. Si se puede dar desde el consultorio y uno puede encontrar un policonsultorio y empezar a trabajar ahí y está acompañado con otros, bárbaro. Hay veces que la práctica empieza en solitario, pero no tiene por qué ser, digo, uno por ahí está solo en el consultorio, pero ese equipo lo puede armar o ese par lo puede buscar, ¿no? Buscar ese otro con quien decir, bueno, me llamó un paciente, ¿cómo hago? ¿Qué? O esto, me pasó esto otro, ¿no? Como esos primeros momentos, está bueno buscarse esa red que nos sostiene y que nos acompaña. Vale, hablaba del análisis personal, de la supervisión, de la formación. Eso está, pero también están los pares, ¿no? Digo, me parece que, por supuesto, el análisis personal nos va a dar y nos va a permitir conocernos y saber desde nosotros mismos. La supervisión nos va a ayudar a pensar en ese paciente, en nosotros, en nuestra función. Lo mismo que la formación teórica, los seminarios, los cursos, los talleres. Hoy hay muchísima oferta y está bueno que circulen, que escuchen, que vean. Pero el par, ese otro que está en la misma que yo, que está empezando, que está también con sus primeros pacientes, que tiene esas primeras dudas, que tiene esas primeras inseguridades, también es alguien que nos sostiene y que nos ayuda a atravesar esos primeros pasos, ¿no? Digo, me parece que es importante, porque a veces uno, ¿no? Como busca al docente o al profesor o a ese, ¿no? Al supervisor, y no porque sean reemplazables, ¿no? Pero los pares también, ¿no? Estos pares que nos ayudan y nos acompañan en estos primeros pasos, creo que son súper necesarios. Una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿qué es primero? ¿El paciente, el consultorio? ¿Cómo hago con esto? ¿No? Porque todavía no tengo nada, no tengo ni paciente ni consultorio. Tengo título. Tengo título. Bueno, primero matrícula, ¿no? Antes que nada matrícula. Una vez que tengo título y tengo matrícula, bueno, ¿qué busco primero? ¿Paciente o busco consultorio? Bueno,
lo que decíamos era, pensándolo, decíamos, bueno, el paciente va a llegar en un momento donde seguramente que no estemos así como súper preparados, ¿no? Por ahí hay alguien que nos manda un mensaje o nos dice, mirá que le pasé tu teléfono, o nos cruzó y nos dijo, che, te animás, tengo ganas de derivarte a tal persona porque me parece que está bueno para vos. No importa cómo, eso va a ser sorpresivo. Lo que no tiene que ser sorpresivo es esto del consultorio, de poder empezar, ¿no? Porque eso sí lo pueden manejar y lo pueden como ir controlando de antemano, ¿no? El poder saber en qué zona, por ejemplo, quiero empezar a atender. Ahora te paso la posta de la zona, pero sí pueden empezar a buscar dónde se alquila, si hay algún centro, si hay algún policonsultorio, si, qué. Y eso sí pueden empezar a hacerlo, ¿no? Como hizo Vale, que fue, golpeó la puerta y preguntó. Esas cosas sí dependen de uno. Hay grupos de WhatsApp de alquiler de consultorios, hay grupos de WhatsApp donde también muchas veces se proponen o se buscan profesionales para conformar equipos. Entonces, bueno, por ahí hay grupos de WhatsApp y les voy a decir, ahí se me nota también la edad, hay grupos de Facebook, ¿no? Que aunque ya cada vez circula menos, la diferencia por ahí de otras redes sociales es que en Facebook esto de conformar los grupos muchas veces permitía llegar a cierta cantidad de gente con búsquedas, propuestas, ¿no? Que todavía siguen funcionando. Pero bueno, esa parte sí me parece que es interesante empezar ustedes con anticipación a buscar algún espacio y saber que, bueno, ante eso inesperado que va a ser el primer paciente, por lo menos tengo una referencia de dónde lo puedo llegar a atender. Te paso la posta del lugar también. No, te escuchaba y pensaba, digo, en ese punto está bueno en ese primer contacto, primero tratar de conocer el consultorio, ver si se van a sentir cómodos. Ustedes tienen que hacerse una idea de qué van a estar ahí y qué se va a hacer su lugar. Hoy en día los pacientes, la mayoría piden presencial, algunos pueden decir, bueno, sí, virtual. Digo, también es una pregunta a uno hasta hacerse, bueno, ¿atiendo presencial o atiendo virtual? También, si van a atender virtual, es importante pensar en el espacio, ¿no? Digo, el espacio en donde ustedes van a estar, si es su casa, si es dónde, ¿no? Digo, porque ese es el espacio de la pantalla, también va a ser ese espacio que ustedes le ofrecen al paciente. ¿Por qué plataforma se van a comunicar con el paciente? Digo, esto es algo que es importante que lo piensen de antemano, porque como decía Mercedes, a esto uno se puede anticipar, ¿no? Y uno lo puede ejercitar y puede como fantasear, bueno, me pongo acá, me pongo allá, pongo un cuadro, pongo el título, me pongo una planta, ¿qué pongo? ¿No? Estas cuestiones, si es desde lo virtual, si es desde lo presencial, bueno, conocer el consultorio, preguntar si se alquila por hora, si se alquila por módulo, con cuánto tiempo tienen que avisar, cuál es la disponibilidad del consultorio, porque a la hora que lo llama un paciente, es, bueno, sí, qué día, qué hora, y si ahí uno tiene que salir a buscar consultorio, es como preferible que lo tengan de antemano previsto, porque después estas cuestiones suceden y algo hay que poder hacer con eso, ¿no? Y una de las cuestiones que hablábamos era la zona, ¿no? ¿En qué zona? ¿En qué zona empezar a atender? ¿No? Digo, cuando uno empieza así y puede elegir la zona, muchas veces es pensar que, bueno, como que Capital es como el lugar. Sí, es verdad, en Capital hay mucha oferta, ¿no? De consultorios y demás, pero a veces no está la mayor demanda en Capital. A veces el que quiere empezar a atender, está bueno ver en qué zonas hay mayor demanda. Y el conurbano bonaerense necesita muchos colegas y muchos psicólogos. Muchas veces aparecen pedidos y derivaciones y uno ve que en determinadas zonas del conurbano no hay colegas con disponibilidad horaria. Entonces, por ahí está bueno, para quien recién empieza, pensar en esos lugares también, ¿no? Para poder empezar, para poder ir armándose. A veces uno quiere empezar, bueno, cerca del domicilio, como decía Vale, Ciudadela, cerca de la casa o cerca. A veces uno quiere buscar un lugar lejos para que no me conozca nadie, que no venga ningún vecino ni nadie que conozca. Bueno, no importa, pero eso también es algo a pensar. ¿En qué zona? ¿No? ¿En qué zona? Si es desde lo presencial y que, bueno, es algo interesante a considerar y que
amplíen las posibilidades, ¿no? No sé, muchas veces, bueno, por ahí como decía Vale, era en otra época cuando empezamos, ¿no? Cuando yo empecé también, no es lo mismo que en este tiempo que hay muchísima más demanda. Por suerte hoy quien se recibe en estos tiempos hay muchísima más demanda. Cuando me recibí yo, cuando recibimos hace unos cuantos años atrás, no era tan fácil. Entonces uno pensaba en estas cuestiones de las demandas y de estos primeros pacientes que llegan, y la zona es una cuestión también a considerar, ¿no? Pensar en, bueno, ¿dónde me asiento? ¿Dónde es mi lugar? Pensaba muchas veces como en los centros, en los lugares céntricos, da la sensación que, bueno, ahí sí voy a poder tener más pacientes, o puede ser que sí, pero también a veces en lugares como más alejados o como en el barrio también la gente se traslada, va. Digo, a veces tenemos que romper como con esos prejuicios, ¿no? De pensar que, bueno, Capital o Ramos Centro, Morón Centro me va a dar como mayor capacidad de pacientes. Por supuesto que si hay más líneas de colectivo y qué sé yo, llegan más fácil los pacientes, pero también si no se las arreglan, ¿no? No necesariamente es que son obstáculos que van a hacer que uno no reciba pacientes. Creo que es importante, por ahí esto otro que decía Laura, encontrar un lugar donde uno se siente cómodo, donde uno se pueda apropiar de ese espacio y donde entro a ese consultorio y siento que voy a estar cómodo, porque no hay nada peor que estar en un lugar queriendo irse porque la silla, ¿no? Como me contaba una vez una colega, la silla tenía un tornillo que salía y que entonces me tenía que sentar medio de costado. Bueno, así uno, entre todas las cosas que tiene que manejar de ansiedad, de angustia, qué sé yo, si encima un tornillo me está clavando en la cola o en la pierna, no es un buen lugar, ¿no? Entonces, por ahí uno no lo sabe hasta que no se sienta ahí, pero a veces hay algo de ese ambiente, de ese lugar, que yo entro y que ya siento que acá sí voy a poder o acá no de ninguna manera, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto que sí se puede anticipar, que sí se puede manejar con anterioridad y que el momento en que llega el paciente, bueno, ustedes eso ya lo tienen por lo menos visto, por lo menos más o menos hablado, por lo menos imaginado en la cabeza, si sea presencial o virtual, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Decíamos, bueno, ya tengo el título, ya tengo la matrícula, tengo los posibles espacios, un seguro de mala praxis, ¿no? También es importante contar con un seguro de mala praxis. No es algo muy costoso, pero es algo que también les va a dar esta seguridad que venimos hablando, ¿no? Eso, hay convenios en el Colegio de Psicólogos, pueden preguntar, no hay tampoco un montón, pero es algo que es necesario porque les va a dar la tranquilidad de saber que, bueno, también están amparados y regulados desde ahí. Sí, es seguro de responsabilidad profesional, ¿no? En general no suelen ser caros, es un seguro, suele ser bastante barato. El Colegio de Psicólogos tiene un convenio, pero después también en FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, hay seguro de mala praxis. Después si uno se contacta con, por ejemplo, el Noble Seguros tiene seguro de mala praxis. En Capital sé que APBA también ofrece seguro de mala praxis. Bueno, si uno se pone a averiguar, hay, y la verdad que es algo que uno se queda tranquilo con estas cuestiones desde lo legal y que, bueno, nunca está de más. No es lo más habitual que haya denuncias de mala praxis y demás, pero uno ya tiene ahí cierto amparo y que son cuestiones que en general nos amparan frente a cualquier cuestión que muchas veces es como el gran fantasma, ¿no? Me llega un pedido, ¿no? O me llega una demanda o me llega una carta de documento, ¿qué hago? Bueno, en ese punto el seguro responde y uno queda como tranquilo desde esa cuestión. Lo mismo que el consultorio esté habilitado. Es otra cuestión legal que también es importante averiguar a la hora de ir buscando consultorios, ¿no? Si está habilitado, o sea, en capital o en provincia, son cuestiones formales que, como decía Laura, nos amparan. Si bien nos regulan, también nos amparan, porque son ciertas cuestiones legales de contención también a la regulación profesional. Entonces eso hace que, bueno, uno sepa que
ese consultorio donde va a atender cumple con las normativas que se solicitan profesionalmente, ¿no? Son cosas que a veces no sabemos, nadie nos dice, pero los consultorios tienen que estar habilitados. Acá en provincia por el Colegio de Psicólogos, ¿sí? El Colegio de Psicólogos es un trámite muy simple, creo que es gratuito, creo que no tiene ningún costo, No tiene costo. Creo que se hace de manera virtual también, pero bueno, son las formalidades legales que también tenemos que cumplir y que ante cualquier situación uno sabe que está cumpliendo con las normativas, por lo tanto, situaciones nos puede pasar a cualquiera, pero si está dentro de la norma, bueno, no hay por qué preocuparse. Y creo que otra cosa que también tenemos que tener ahí dando vueltas antes de recibir al primer paciente es esto que traía Vale de la supervisión, ¿no? Uno recibe un paciente y es como que necesita salir corriendo a que alguien le diga qué hago con esto y qué me dijo y qué patología, qué estructura, qué hago, qué le tengo que decir, qué le planteo. Entonces, el hecho de saber que para mí tal persona, sea un docente de la facu, sea alguien que está trabajando conmigo en el equipo, no sé, alguien a quien yo de alguna manera le pongo ese saber, que me va a saber guiar, que me va a dar una palabra, que me va a orientar, que me va a poder ayudar a entender esta situación. Bueno, también es importante por lo menos tenerlo ahí dando vueltas en la cabeza, ¿no? Decir, bueno, fantaseo con supervisar con tal persona. Entonces, bueno, conseguir el contacto o saber si tiene disponibilidad o por lo menos tenerlo ahí porque lo ideal sería que cuando uno recibe su primer paciente pueda empezar con una supervisión porque más allá de que uno pueda estudiar un montón, lo que va a aprender con esa supervisión no se lo va a dar ningún libro, ¿no? El libro nos va a dar apoyatura a un montón de otras cosas, pero ese ejercicio, esa experiencia, eso de entender la clínica y la teoría, es como un encuentro que se da en la supervisión, sobre todo. Entonces, yo les diría, vayan teniendo el consultorio y vayan teniendo el supervisor y averiguando el seguro de mala praxis, ¿no? Con eso nos quedamos ahí hasta que aparezca el paciente. En este punto, tanto el Colegio de Psicólogos como la Facultad de Psicología de la UBA tiene algunas supervisiones gratuitas para los colegas que recién inician. No sé cómo son las universidades privadas, pero yo sé que en la UBA, para los graduados de la UBA, están esos espacios, y en el Colegio de Psicólogos también. Es una buena opción para cuando uno está a veces como muy perdido y no sabe por dónde empezar. Bueno, es una buena opción saber y conocer cómo es y demás para recibir ese acompañamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué elementos necesito? ¿No? Esta era otra pregunta. Bueno, ¿qué necesito? Depende qué quiero atender, ¿no? Si niños, adolescentes o adultos. Si quiero atender un adulto, necesito más de lo que me ofrece el espacio del consultorio. Por lo general hay un escritorio, sillas, no mucho más. Paquete de pañuelos, no mucho más. Un poco de agua, algo para tomar nota. Con los adultos mucho más no. Ahora, ¿qué necesito para empezar con la clínica de adolescentes y adultos y niños? Que es distinto también, ¿no? Claro, yo ahora hablo, si querés, de la caja y vos querés hablar de los adolescentes. Dale. Saben que con los niños vamos a utilizar la técnica de juego, con lo cual necesitamos elementos para jugar. Hay como una fantasía de que necesito un montón de juguetes y que cuanto más mejor, ¿no? Y entonces voy a alquilar este consultorio porque hay un montón de juguetes que me van a permitir trabajar con tal paciente o si viene un niño. Es puro mito. En realidad no necesitamos ni tantos juguetes, ni tanto estímulo, porque muchas veces termina provocando hasta cierto desorden en la sesión, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que recibir un niño, es preferible armar una caja y tener algunos juegos reglados, no mucho más. Hojas,
lápices, ¿no? Aquellos elementos que por ahí ya nos decía Arminda Verasturi en la caja de juego terapéutica, juguetitos muy simples, plastilina, plasticola, no me voy a poner a enumerar ahora todo, y por ahí algunos juegos simples reglados, también cartas, dados, un juego de la oca o dominó, o juegos simples. Lo complejo lo va a traer el niño. Si uno encima tiene que estresarse porque no sé jugar a estos juegos, va a ser un montón. No sé a qué le va a poder prestar atención, si a cómo jugar, si a qué trae el chico, si, ¿no? Entonces, yo siempre digo, menos es más, tratemos de poder como allanarnos el camino, no poner nada que después se nos vuelva en contra. Yo no sé si en este consultorio se puede, no sé, jugar con la pelota, si traigo una pelota, después si rompo algo, ¿no? Como todas esas cosas que no siempre son buenos compañeros a la hora de iniciar, pero ya va a haber tiempo para agregar cosas. Uno después ya va a poder pensar e inclusive trabajar con algún paciente que otra cosa necesita, pero con los niños no se estresen, no busquen que haya 25 millones de juguetes, ni disfraces, ni... Con pocos elementos ya vamos a poder evaluar si el niño puede jugar o no. Vieron que los chicos juegan con cualquier cosita que tienen, ¿no? Una lapicerita, con cualquier cosa pueden armar un juego si es que tienen la capacidad de armar un juego. Y si no tienen la capacidad de armar un juego, por más que le traiga toda la juguetería enorme, no va a poder jugar. Entonces, eso va a quedar por otro lado y bueno, simplemente busquen, ¿no? Hay varios, sobre todo los artículos de Arminda Verasturi sobre la confección de la caja de juegos, es como bastante clara. Vean dentro de todos los elementos, a ver, bueno, las cantidades. José Valeros es otro autor que también habla mucho sobre los materiales del juego. Son artículos que los van a encontrar en internet y que van a poder tener una idea acerca de esos materiales que necesitan. Bueno, y pensando en la clínica con adolescentes, están ahí como intermedios, ¿no? Digo, los adolescentes es una clínica específica, digo, no son ni adultos ni niños, entonces van a recurrir a la palabra en algunos momentos como los adultos, y en algunos momentos también pueden llegar a recurrir al juego o a los dibujos. Entonces, a veces cuando uno trabaja con adolescentes, es importante que estemos atentos a por ahí también tener que ofrecer algo más que solo la palabra, ¿no? Digo, la palabra y la escucha va a estar, esto va a estar tanto con niños como con adultos y con adolescentes, pero por ahí está bueno tener un bloc de notas, tener algunos materiales de librería como a mano, ¿no? A veces también los juegos de mesa sirven, ¿no? Las cartas, los dados, y también estar dispuesto a eso que el adolescente puede traer. A veces hablar de una serie, de un grupo de música, de alguna canción, uno tiene que estar como bastante abierto a poder trabajar con lo que traiga, ¿no? Digo, estar dispuestos a poder recibir eso que el adolescente traiga o poder plantear y ver desde ahí qué se puede ofrecer. Y pensaba, ¿no? En estas cuestiones del tomar nota, que otra de las cuestiones que uno tiene que tener es un modelo de historia clínica. Esto es importante poder tomar los datos en este primer encuentro. Si es con un adulto, es importante en ese primer encuentro tomar los datos formales, datos de filiación, nombre, apellido, DNI, dirección de contacto, teléfono. Está bueno a veces hasta pedir un contacto de referencia. Uno nunca sabe qué tipo de paciente va a llegar y si hay alguna situación de riesgo, si no tenemos que contactar a alguien. Entonces, está bueno eso pedirlo en un primer encuentro, ¿no? Y después, FEPRA, yo les hablaba de FEPRA, en la página de FEPRA van a encontrar modelos de historia clínica, lo mismo que el modelo de consentimiento informado, ¿no? Que es importante poder firmarlo y poder trabajarlo en ese primer encuentro, ¿no? Después uno baja el modelo y lo adapta a sus propias necesidades, va agregando, sacando, pero a veces cuando uno empieza está bueno tener un modelo, ¿no? Y saber de dónde apoyarnos. Pero estos datos formales, que a veces, como en la vorágine, uno se olvida, y ay, sé que se llama Mercedes, pero la verdad no me acuerdo cuál era el apellido, no sé bien cuántos años tiene.
Bueno, no, hay que tomar nombre, apellido, fecha de nacimiento. Esos datos es importante, son importantes tenerlos, también por una cuestión legal. Ustedes no se olviden que la historia clínica es un documento legal y tenemos la obligación de confeccionarlo y de tenerlo, ¿no? Entonces, bájense un modelo, porque uno a veces en la vorágine, y a veces el paciente, como quiere contarnos rápidamente lo que le angustia y le preocupa, no nos dice más que se llama Juan. Y después dice, bueno, ¿Juan cuánto? Y sé bien. Entonces, bueno, esas cosas son importantes considerarlas. Lo mismo que si uno atiende a un niño o a un adolescente, además de lo que se le ofrece al niño o al adolescente, tiene que poder recibir a los padres y poder confeccionar esa historia clínica con los padres, ¿no? También Arminda Verasturi tiene el artículo Entrevista a Padres, es muy orientador en esos primeros, para pensar esos primeros encuentros, ¿no? Quizás ahí ya, en una primera entrevista, digo, ya estamos ahí, queríamos no solo hablar nosotras, sino poder ahora escucharlos y ver qué es lo que piensan de todo esto, así que por ahí seguramente en una segunda oportunidad pensaremos en estas primeras entrevistas y cómo es el manejo de esas primeras entrevistas. Pero un modelo de historia clínica y un modelo de consentimiento informado es también algo que tenemos que tener de antemano y es con lo que podemos empezar a ver aún antes de tener el primer paciente, ¿no? Googlear, fijarse, tratar de encontrar ese modelo que nos sirva y con el que nos sintamos cómodos, ¿no? Así como el consultorio, la historia clínica también es algo que nos tiene que alojar y servir para nosotros. Sí, que también uno puede preguntarle a los colegas, bueno, vos qué datos tomás, ¿no? Esto que vos decías, Laura, antes de estos pares, ¿no? Y que, bueno, uno encontró por ahí el de FEPRA y otro encontró, le pasó a alguien otra y, bueno, la construcción de esa historia clínica muchas veces es personal, pero hay ciertas cuestiones que van a ser universales. Entonces también está bueno poder ir como familiarizándose, como nos decía Laura. Bueno, hasta acá todo lo previo a la llegada del paciente. Como verán, todavía ni siquiera nos llamó el paciente, ¿no? No nos mandó ni un mensaje. Nos falta como esa parte. Pero como nos quedan 10 minutos, por ahí quisiéramos escucharlos a ustedes. ¿Qué dudas, qué de todo esto que dijimos por ahí quieren preguntar o quieren contar o quieren decir? Si quieren vayan levantando la mano y creo que podemos levantar los micrófonos, ¿no? Que no somos tantos. Sí, no somos tantos, podemos ir a... Romina, dale. Bueno, hola a todas. Tengo un bebé, así que hablo ahora antes que el bebé... Hay que aprovechar. Nada, me parece súper útil lo que dijeron. Yo empecé a atender hace poquito y empecé a atender en un barrio que la verdad que sí, yo dije acá no va a venir nadie y hay mucha demanda. Así que me quedo con esto de que sí, que a veces es un prejuicio pensar que en Capital o en los centros llegan más pacientes. Y bueno, y empecé a supervisar, bueno, con una supervisora del Colegio de Psicólogos, pero también me contacté con una compañera de la Facu, con la cual voy a supervisar otro caso, y nada, y eso, ¿no? Todas las dudas en cuanto, bueno, cuando a uno le piden un informe y demás, que bueno, que creo que nos han pasado todos en los inicios. Pero bueno, comparto esto de acompañada, me parece que es más fácil. Eso de los informes lo vamos a dejar para otra reunión también, ¿no? Esto de cuándo, qué pasa con los informes. Ese es otro tópico difícil. Creo que es el gran cuco, ¿no? Si me piden un informe, ¿qué hago? Tal cual. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, Romy. Lucila. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? están? Bueno, les cuento rapidito, todavía yo no empecé, así que me viene genial toda esta información. Estaba justo en esta disyuntiva también, lo dijeron justo, bueno, ¿qué hago? Espero a los pacientes, cuando tengo pacientes salgo a buscar lugar, ¿qué hago primero? Bueno, estoy con el tema de tramitar la matrícula, todavía no tengo matrícula, estoy como empezando a armar todas estas cosas previas de las que hablaron hoy. Así que me viene espectacular. Después el tema, pensaba recién también, por ejemplo, el tema en horarios. ¿Hay un monto que se sugiere? ¿Cómo es eso también? Otro tópico difícil.
Está el monto mínimo ético que Claro. planteó el Colegio de Psicólogos. Ahora en abril salió publicado la última actualización. En general, antes el Colegio de Psicólogos, inclusive con los niveles de inflación que teníamos, hacía una actualización una vez por año, con lo cual quedaba siempre por fuera. Ahora parece que están como haciendo actualizaciones trimestrales o más seguidas, así que va un poco más ajustado a la cuestión de la inflación. Entonces me parece que sí puede ser un valor que tomemos de referencia. Otros tiempos planteaban un monto en febrero y era ese hasta febrero del año siguiente, entonces perdía valor. Hoy me parece que al ser algo que van actualizando, y en general está en la página del Colegio de Psicólogos, hoy creo que es 20.800, algo así es el mínimo ético. Y vi que en Capital también, APBA creo que también sacó algún mínimo ético que rondaba también los 21.000 pesos. Ok, Sí. bien. Sí. Pero está bueno conocer esos lugares. O sea, hoy en día uno googlea y aparecen estos montos mínimos o cuánto se está cobrando en la zona. Hay veces que hay grupos de WhatsApp de colegas de la zona en donde cuando uno empieza está bueno que participen en esos grupos porque muchas veces ahí ofrecen derivaciones o piden derivaciones y muchas veces preguntan, bueno, ¿cuánto están cobrando? Entonces como para uno tener referencias, porque bueno, Bien. a veces el mínimo ético del Colegio de Psicólogos está bueno tenerlo como referencia, pero a veces uno sabe que en la zona están cobrando Claro. mucho menos o están cobrando mucho más, entonces está bueno saber, conocer otros colegas cuánto están Por la cobrando. zona. Bien. Ujú. Me parece que está bueno esta pregunta que trae Lucila porque es como ese tema, ¿no? Difícil, pero creo que está bueno poder preguntarlo, ¿no? Si uno va a trabajar, por ejemplo, en un equipo, a veces te ponen ya el honorario, el centro o el lugar, pero si no es así, por ahí también está bueno preguntar, bueno, ¿cuánto está cobrando la gente del equipo? Como para no irse demasiado para arriba o para abajo de lo que se le cobra a la mayoría de los pacientes en ese lugar o en esa zona, o un colega que más o menos recién empieza, cuánto está cobrando. Es una pregunta que uno tiene que hacer, que no está mal y que es como medio tabú muchas veces, pero que está bueno hacerla, no se queden como, no, porque uno puede estar como totalmente como fuera de sistema también así, ¿no? Claro. Entonces, está bueno. Bueno, así que Lucila, estás así bien en tema. ¿Qué Sí. otras cosas, no, se les han presentado o tienen dudas o les resulta por ahí dificultoso? Hola, Mercedes, ¿se escucha? Ahí está, Mari, sí, te escuchamos. No, me pareció bueno esto que hablaban de la zona, ¿no? A mí por ahí se me presenta esta intriga. Yo vivo en un lugar donde todavía es bastante pueblo, son medio que nos conocemos, y se me presentaba siempre esa duda, si eso era bueno o malo. Por un lado te dicen, es bueno porque te conocen, por ahí entran más en confianza, y hay gente que por ahí no se anima porque te conocen, porque les da vergüenza. Entonces, bueno, escuchar un poco de eso de los barrios, de lo céntrico, ¿no? Que tiene todo lo suyo, y está bueno evaluar y pensar en todas las posibilidades. Así que a mí también me sirvió porque yo todavía estoy evaluando todo eso, dónde poner el consultorio. Y a veces uno a los inicios trabaja en distintas zonas, ¿no? Entonces un día va a una zona, otro día va a otra, y esto da como cierta posibilidad también de conocer distintos colegas o de insertarse en distintos lugares, ¿no? Y ver también la población de cada lugar cuál es y dónde uno se siente más cómodo, ¿no? Y también creo que Seguro, es me pareció importante. buenísimo, Laura, perdón, Mercedes, esto Sí, de iniciarse también con otros colegas, ¿no? Yo también trabajo en una institución donde hay otros colegas, y es una gran realidad que iniciarse así es muchísimo mejor porque te sentís más contenida, más amparada, más protegida. Así que bueno, eso está muy bueno lo que escuché también de inicio, que está bárbaro eso, no arrancar solos, ¿no? Y también justo iba a decir esto, ¿no? El arrancar con otros y estar en distintos lugares también son fuentes de derivación,
¿no? El hecho de estar con otros colegas es que nos escuchen, nos vean, sepan que estamos y que nos vayan teniendo en cuenta. Entonces, muchas veces cuando uno comparte espacios, hay un hermanito, un pariente, un familiar, alguien que necesita una consulta y, bueno, estamos ahí, ¿no? Para poder recibir también esas derivaciones. Entonces, no solamente nos sostienen, sino que muchas veces esos colegas son los mismos que nos van a poder ofrecer pacientes, ¿no? Uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿de dónde consigo pacientes? Y el primer gran lugar son los colegas, son esas personas que nos conocen, son esos otros que por ahí ya están un poco más insertados y de repente tienen, no sé, el primo de un paciente, el hermano, y que, bueno, que sepan que estamos, nos abren esas puertas. Mica. Perdón, una cosita, me acordaba cuando arranqué a buscar un espacio y demás, que alquilé una tanda de horas de consultorio, pero no tenía ningún paciente. Yo le decía a Mercedes, me acuerdo, ¿qué hago con esta situación? Porque estas horas voy igual, no voy, como que se me armaba eso. Y Mercedes me recomendó ir igual. Así que yo iba y estaba como horas en el consultorio y me sirvió un montón, porque empecé a tener una disponibilidad que no sé cómo, pero después empezaron a llegar. Así que bueno, eso fue como una experiencia, lo fui haciendo mío, me imaginaba o me proyectaba yo atendiendo en ese lugar, leía un montón de libros, pero bueno, después se fue dando. Es construir ese espacio, ¿no? Y muchas veces primero uno tiene que hacerse la idea de que ese espacio puede ser posible. Entonces, bueno, por ahí tengo un paciente, pero me alquilan por módulo, me cierra el lugar, bueno, voy al módulo completo, me quedo más tiempo, escribo la historia, leo, charlo por WhatsApp con un colega desde ahí, ¿no? No sé, habito ese espacio, después el paciente llega, ¿no? Si yo me voy rápido al gimnasio, después el paciente no va a llegar, yo voy a estar apurada para irme, ¿no? No voy a estar pensando en que este rato lo tengo disponible para. Entonces, es construir ese lugar psíquico también. Yo comparto con Mica esto de los principios donde los pacientes no llegaban, ¿no? Donde uno primero se habilita el espacio, el horario y demás. No sé, hay redes de derivación concretas, aparte de esto de estar con otros, ¿no? Y de lo que puede derivar un colega, que es el SAC, el Sistema de Atención Comunitario que tiene el Colegio de Psicólogos, donde hay también una derivación, también están las obras sociales, o estos centros que ya están conformados y derivan pacientes, ¿no? Te suman como al equipo de trabajo y tienen ya como una lista de pacientes para derivar. Quizás eso a veces al comienzo, por esta cuestión también económica, ¿no? Donde uno paga la supervisión, paga la matrícula, paga la caja, el alquiler o el subalquiler del espacio. A veces tener estos lugares de derivación te dan cierta eh, calma, tranquilidad, ¿no? Ante la urgencia o la ansiedad de que lleguen. Llegan en algún momento, pero bueno, a veces la paciencia depende de cada persona. Sí, yo las escuchaba y yo me acordaba cuando armé el consultorio y en esta cuestión, hasta yo decía, me he visto de psicóloga, ¿no? Digo, como yo sentía que hasta como que me disfrazaba, ¿no? Ya está, ya uno después, pero al principio uno necesita como habilitar ese espacio y creérsela, ¿no? Aunque, digo, Mercedes recién decía, bueno, después me voy al gimnasio. Bueno, pero hay un tiempo en donde uno tiene que habilitarse, ¿no? Habilitarse más allá de la habilitación que nos da el Colegio de Psicólogos, que nos da la matrícula, que nos dan estas cuestiones formales, uno también tiene que poder habilitarse y apropiarse de ese lugar, ¿no? Y saber que uno es psicólogo o psicóloga y que va a poder ejercer desde ahí. Bueno, ya nos hemos pasado las 7.
La propuesta es el mes que viene, quienes tengan ganas de participar del grupo de WhatsApp, ¿no? Esto que contaba Laura de la suscripción. No lo dijimos, pero bueno, antes que caiga de obviedad, es gratuito, esto no tiene ningún costo. Quienes no participen del grupo de WhatsApp y quieran hacerlo, nos pueden mandar un WhatsApp y los vamos incluyendo. Y la idea es, el mes que viene, poder ir hablando en el grupo de WhatsApp sobre alguna situación particular que haya surgido o alguna duda, y después, en junio, poder volver a juntarnos para seguir hablando, que como verán tenemos informes, cómo recibo al paciente, qué hago con el primer mensaje, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? No sé, hay un montón de cosas que creo que está bueno poder pensar y poder como sacarnos las dudas, ¿no? Bueno, Buenísimo. nos estaremos leyendo y esperemos verlos en 2 meses nuevamente para seguir pensando y acompañarlos en estas cuestiones. Y también que se pueda armar, ¿no? Y este grupo de estudiantes y graduados recientes. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a Muy bien. ustedes. Muchas Gracias. gracias. Chau. Nos vemos. Chau, Hasta chau. luego.